las captaciones, las fuentes de agua, ¿no es cierto? Y normalmente tendría que pasarles una peliculita de qué es, a ver si puedo encontrarla, de lo que es el agua en la tierra, ¿no es cierto? El ciclo de proyecto, el ciclo hidrológico. No, un cachito, déjenme un momentico antes de entrar a eso. Vamos a ver si puedo encontrar los videos. Uh-huh. A ver, creo que es... El agua es el factor que diferencia drásticamente a la Tierra de los otros planetas. Aunque el suministro total del agua se ha mantenido constante durante millones de años, nunca se mantiene estacionaria. Es el material más activo de la Tierra. El agua se mueve constantemente. Su movimiento se debe a las formas que tiene la superficie de la Tierra. Aquí en Islandia, el agua dulce sale a través de las piedras, cruzando a través del terreno en un viaje descendente hacia el océano Atlántico. Pero el agua dulce es una pequeña parte del suministro total en la Tierra. La mayor parte del agua de la Tierra, más del 97%, está en los océanos. De hecho, casi el 71% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua salada. El agua dulce es almacenada en glaciares cerca de los polos norte y sur. En climas cálidos, el hielo se derrite y corrientes de agua dulce desembocan en el océano. El agua dulce se encuentra en lagos, riachuelos y en la tierra. El resto del suministro de agua se encuentra en las nubes. La cantidad de agua en la atmósfera es pequeña cuando se compara con la cantidad que hay sobre la superficie. Las nubes se forman de la evaporación del agua y se condensa cuando el aire se enfría. El agua regresa a la Tierra en forma de precipitación. La forma más común de precipitación es la lluvia. Este intercambio de agua entre la tierra, mar y aire se conoce como el ciclo del agua. Pero, ¿de dónde viene el agua? ¿Cómo llega al aire? ¿Qué hace que el agua regrese a la tierra? El agua se evapora del océano a la atmósfera. El viento lleva el vapor de agua por la tierra, donde se condensa para formar nubes. La precipitación ocurre cuando el agua cae sobre la tierra. Fluye sobre y debajo de la tierra de regreso al océano. Esto completa el ciclo del agua. Se evapora de diferentes modos. Aquí, en el Parque Nacional de Yellowstone, el agua subterránea se calienta a grandes profundidades y regresa formando manantiales. Cuando el agua hierve, aparecen burbujas que suben y se rompen en la superficie. Las burbujas no son aire, pero contienen vapor de agua, un gas invisible. No podemos ver el vapor de agua, pero sí el vaho. El vaho son gotitas de agua caliente antes de convertirse en vapor, pero no toda hierve para entrar en la atmósfera. En el lago Great Salt, en Utah, el calor del sol seca los estanques de agua salada. El agua se convierte en gas por el proceso de evaporación. Grandes cantidades de agua son devueltas a la atmósfera diariamente por los océanos, la tierra y la vegetación. El agua se evapora, sube y se condensa para formar nubes. Estas nubes están formadas por millones de gotitas de agua condensada. El vapor de agua viaja en las corrientes de aire hasta que se enfría y se condensa. Podemos ver humedad en el aire. En estas montañas, la niebla se desarrolla a medida que el vapor de agua se condensa. Cuando el aire tibio pasa sobre la montaña fría, las partículas de vapor se condensan en partículas pequeñas y forman gotas de agua. La niebla es una nube que permanece cerca de la Tierra
a menos de 100 metros de altura. Evidencia de condensación puede observarse en la costa a primera hora de la mañana. Pequeñas partículas de polvo y sal que están en el aire recogen el vapor de agua. El agua se condensa en gotitas tales como la de esta telaraña. Esta condensación se conoce como rocío. La condensación trae humedad a muchas formas de vida, pero no recoge mucha agua de la atmósfera. La mayor parte del agua que se extrae del aire es en forma de precipitación, como lluvia, granizo y nieve. También se forman riachuelos. En ciertas regiones, el invierno almacena temporalmente el agua dulce como hielo. Al derretirse el hielo, se une con otras aguas en movimiento. Cuando el suelo bajo la nieve se congela y el agua se derrite, corre. En cambio, si el suelo bajo la nieve no está congelado, el agua derretida penetra en la tierra y forma parte del suministro de agua de la tierra. El agua se acumula bajo la superficie de la tierra en los poros del suelo y las rocas. Esto forma agua subterránea con zonas de saturación. El límite superior de una zona de saturación se llama nivel hidrostático. La superficie de este lago es parte del nivel hidrostático que podemos ver. Bajo el lago hay capas de sedimentos y rocas saturados de agua, pero esto es solo parte del agua dulce que hay en el mundo. En el monte Rainier, las grandes masas de hielo y nieve almacenan enormes cantidades de agua dulce. En las zonas frías solo cae una pequeña cantidad de nieve porque el aire frío tiene poco vapor de agua. Estos glaciares se han formado debido a la lentitud de la evaporación. Hay tanta agua almacenada en los glaciares que si todo su hielo se derritiera, la superficie de los océanos subiría 60 metros. Aunque el derretir es lento, el movimiento de las aguas se puede ver en el paisaje. En su paso por la Tierra, el agua recoge pequeñas partículas de tierra y rocas, llamadas sedimentos. Los ríos también disuelven los materiales de sus orillas. Casi todo el material de la Tierra se puede disolver en agua. Por la gravedad, algunas de estas partículas de roca y tierra se quedan en el fondo donde forman depósitos de sedimentos, pero el agua que corre se une con otros riachuelos y ríos, siguiendo un camino descendente, convirtiéndose en grandes masas de agua. Parte de esta agua regresa finalmente al océano, su lugar de origen. Pero, ¿qué pasa con el agua que no regresa al mar? Una pequeña parte de agua subterránea puede ser vista en Yellowstone. Aquí el agua bajo la superficie hierve y es enviada de nuevo a la superficie. La evidencia de agua subterránea es vista aquí, a medida que se vierte el agua del manantial en este precipicio. Durante un periodo de sequía, sin precipitaciones, el agua subterránea puede fluir a los riachuelos. Los científicos estiman que una molécula de agua pasa 98 años de cada 100 en el océano. Durante el resto del tiempo, el agua está año y medio como hielo. Alrededor de un mes en lagos y ríos y menos de una semana en la atmósfera. El agua regresa al océano, completando así su viaje en el ciclo del agua. La función del ciclo del agua en cualquier localización depende de su cercanía a océanos, montañas y a la latitud. La costa noroeste recibe una cantidad de lluvia no usual al año. Las condiciones son tales que la abundancia de vapor de agua se condensa rápido en forma de nubes. El aire es forzado hacia las laderas de la montaña. Se enfría a medida que sube. El bosque olímpico, entre las montañas olímpicas y el océano Pacífico,
reciben un promedio de 2.500 milímetros de lluvia al año. Es muy raro que no aparezcan nubes diariamente durante la época de lluvia. Aguaceros locales ocurren intermitentemente durante el día. En la época cálida se encuentra un sobrante de agua porque al estar saturado el suelo tiene lugar su desplazamiento. En ciertas regiones esto puede causar serias inundaciones, pero el balance del agua en el área cambia durante el año. En la época cálida, las plantas y árboles reciben agua del suelo. La humedad pasa de las raíces por sus tallos a las hojas. Aquí se convierte en vapor y escapa a la atmósfera por las hojas. Este proceso se conoce como transpiración. Esto establece la condición húmeda del bosque. En la época caliente del año, el nivel hidrostático baja a medida que el agua se evapora por las superficies abiertas y por la transpiración. El abastecimiento de agua varía de una región a otra y en diferentes épocas del año. Por ejemplo, el desierto americano tiene un déficit anual con una lluvia anual de menos de 13 centímetros. Las capas superiores de la Tierra se secan con el sol. Aunque las nubes son vistas cerca de las montañas, poca precipitación tiene lugar en las regiones áridas. Pero al otro lado de la montaña se suceden frecuentes lluvias y nevadas. En los meses de invierno, las montañas son cubiertas de nieve, almacenando mucha agua en la superficie. Entonces, ¿por qué esta humedad no llega al otro lado de la montaña? Para contestar esto debemos ver la forma en que las nubes se mueven por las montañas. El vapor de agua se condensa con el aire fresco de la montaña para formar nubes. La mayoría de las nubes pierden su humedad al pasar sobre la montaña. El aire que cruza las montañas se calienta y las nubes se evaporan. Este vapor de agua puede viajar cientos de kilómetros antes de que se condense de nuevo. Por ser barreras que impiden el paso de la humedad de un sitio a otro, las montañas crean diferencias notables en el paisaje y el clima. De estos océanos, el agua es enviada al aire, pasa sobre la tierra y regresa a su superficie. Al encontrar el camino de vuelta al océano, el ciclo comienza de nuevo. En el incesante movimiento del recurso natural único de este planeta, el ciclo sigue siendo hoy el mismo de hace cientos de millones de años. Bien. Entonces ese es el ciclo del agua y de ahí vienen lo que nosotros llamamos las fuentes de agua, ¿no es cierto? Y han visto que el agua dulce es poca, diría yo el agua barata, es poca, es el agua dulce, ¿no es cierto? Que podemos explotar. Pero países como Arabia Saudita ya hacen, lo que están haciendo es potabilizar el agua salada, así que tienen una fuente inagotable, digamos, de agua, los saudí árabes. Muy bien. Entonces, vamos a ver, esto es reglamento, esta parte que está sacada del agua superficial y demás cuestiones, es parte de la norma, ¿ya? Y es el módulo de capacitación del Ministerio de Servicios y Obras Públicas. Eso es cuando yo estaba en servicio. Se llamaba así, Ministerio de Servicios y Obras Públicas. Hoy en día se llama Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Ha cambiado, obviamente, el nombre. Cada año cambia el nombre, cada gestión puede cambiar el nombre y ese cambio de nombre y la reorganización del Estado tal cual tú lo quieres, si fueses presidente de la República, lo haces a través de una ley de organización del Poder Ejecutivo, LOPE, la ley LOPE. Te la aprueban en el Parlamento y ahí creas o borras o conjuncionas ministerios, viceministerios y direcciones. Entonces, lo primero que uno hace cuando entra de jefe de Estado es obviamente organizarse, ¿no? Sin organización no hay modo de hacer gestión.
Este reglamento, entonces, tiene su base en la normativa. La normativa está vigente. ¿Qué son las actividades que son necesarias para el desarrollo del proyecto? Seleccionar el tipo de obra de captación a ser considerada. Eso va a depender si es agua superficial, agua subterránea, agua de manantial, en fin. Determinar el lugar exacto de la obra de captación tienes que ser. Eso depende además, el lugar exacto depende además de las características legales. Tienes que tener propiedad sobre el sitio para poder agarrar y entrar y hacer una captación de agua en el sitio preciso donde vas a hacer esta captación. En mi experiencia, cada vez que vamos al campo, cada vez que vamos a hacerlo, encontramos ojitos de agua. Y dice, aquí hay un ojito de agua, mira tan linda agüita, esta la vamos a llevar. Nanis. Cada ojito de agua tiene su dueño, no hay duda de eso. Tú no es que estás descubriendo una nueva cosa, ahí siempre han habido. Y entonces los campesinos son expertos, ¿no es cierto?, en captar aguas. Lo hacen hace cientos de años, no necesitaban ingenieros sanitarios como nosotros. Lo hacen desde el Incario, así que tienes que ver cómo es su sabiduría más bien, tratar de conjuncionar con su sabiduría para que como ingeniero sanitario sepas por dónde va a ir el agüita, por qué senderito va a ir el agüita, ¿no es cierto? Porque eso solamente ellos saben, son los capos y no necesitan topógrafos, no necesitan a nadie, solamente necesitan su instinto, ¿no? Y su instinto ha perdurado por todos los años, miles de años ya. Nosotros después vamos a obtener la información básica para hacer los estudios hidrológicos, geotécnicos, geológicos, ¿no es cierto? Hidrológicos, obviamente, hay hidrología de aguas superficiales y hay la hidrología de las aguas subterráneas. Puedes hacer ambos estudios. Los estudios geotécnicos y geológicos, hay unos estudios que te permiten ver las formaciones y encontrar dónde está la roca madre y si hay o no hay agua. Entonces, esos son estudios geotécnicos y geológicos, normalmente sirven para saber dónde está la roca madre. Dicho esto, existen unos caperuzos rojos que se llaman rabdomantes. Los rabdomantes son como unos brujos, tienen una sensibilidad única para encontrar agua. Entonces lo que hacen es tomar una varita de sauce, que normalmente la varita de sauce está en Y, ¿no es cierto? Es una varita de sauce en Y, y van caminando. Donde cabecea la varita de sauce en Y, ahí hay agua. Y no hay duda que hay agua. Yo ya he aprendido eso. Antes me hacía hasta la burla de esas cosas. No, muchachos. Si hasta ahora nuestros antepasados han sobrevivido, es porque tienen sabiduría. Y no hay que hacerse la burla de su sabiduría. Así todo, les comento una nada más. Han visto en el campo todos utilizan chul o luchu, lo que cualquiera de los dos que nosotros conocemos como chulu o luchu. Y verán que es una cosita de lana que te tapa las orejas. Cuando yo he ido a Inglaterra, los ingleses me han explicado que debería tener una gorrita de lana en mi cabeza para que mi cuerpo humano no pierda tanto calor, porque la cabeza tiene la mayor cantidad de poros y por ahí exuda, pierdes el calor. Entonces tú dices, pucha, caray, esto lo saben hace miles de años mis antepasados, ¿no es cierto? Y yo, gringo cara, no sé nada, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Entonces, no, tenemos que agarrar y ver cuál es la sabiduría ancestral. No es para hacerse la burla, muchachos. Es para conjuncionarla con estos estudios psicológicos, geotécnicos de hoy en día. Vamos a establecer la capacidad de la obra de captación, qué tan grande la vamos a hacer, para cuánta familia vamos a hacer. Y vamos a decidir en este término si son captaciones de agua de lluvia o para riego o son para agua potable. La Constitución Política del Estado dice que el primer uso del agua
es siempre agua potable. Vamos a definir y diseñar los elementos constitutivos de la obra. ¿Qué cosa vamos a hacer? ¿Vamos a hacer o no vamos a hacer una barrera, una cosa así, para ver si vamos a sobrelevar las aguas o cosas así? Y considerar algunos aspectos complementarios del diseño, cercas, caseta de cuidadores, en fin, todas esas cosas. En las fuentes de agua existen fuentes de agua superficiales, subterráneas y aguas de lluvia. Nosotros no vemos aguas de lluvia, eso es de otra materia, son materia de medio ambiente, ¿no es cierto? Y lo que nosotros hacemos es ver las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Y entre las aguas subterráneas están las captaciones directas, las indirectas. Y luego hablamos de la capacidad de captación, porque es obvio que vamos a tener una captación diseñada a nuestra medida, ¿no es cierto? Vamos a hacer una captación de aguas. Esta es una captación directa, ¿no es cierto? Perdón, esta primero. Esta es una captación directa, es un canal de derivación. De esto he visto en el campo mucho. Vos vas caminando en el río y de repente encuentras un canalito que viene de lejito, de más, ¿no? Un poquito más lejito, viene por aquí, ¿no? Y se interna en el cerro. Y tiene esto que le llamamos stop log. El stop log son maderitas que tienen una especie de riel y las maderas tú colocas, vas poniendo unas sobre otras las maderas de tal manera de que puedes cerrar la toma o la puedes abrir la toma. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes que este punto más bajo, nosotros los hidráulicos conocemos con el nombre de Talweg. Como tal vez, Talweg. Es una palabra alemana. No sé qué significa en realidad, pero la conozco todos los hidráulicos la conocemos con el nombre de Talweg. Esperamos a ver si aquí podemos hacer algo. Ok. Decir, esto es así. Talweg. Siendo esta A y esta L. Talweg con W. Este es entonces el punto más bajo, al cual nosotros vamos a conocer con el nombre de Talweg del río. Fíjense que la toma en sí misma no va hasta la altura del Talweg del río. Eso tiene un motivo. No queremos captar el arrastre de fondo. Entonces no quiero que el arrastre de fondo entre en la toma. ¿No es cierto? Y es por eso que la voy a poner un poco más arriba para hacer la derivación. Los campesinos de lejitos van tomando, pues no te digo que son unos capos, de lejitos van tomando y ya está. ¿No es cierto? Cabalito entran al canal de derivación. Este es otro, ya es uno más completito. Este completito tiene este azud. ¿No es cierto? Este azud normalmente es uno bajito que te sirve para sobreelevar las aguas. Sobrelevas las aguas ¿para qué? Para que entre por la rejilla acá. De la rejilla va a caer a un canal y del canal con un vertedero hacia la toma. En el canal van a quedar, lo que ha pasado por la rejilla, que son los granitos chiquititos, los cascajitos, los cascajillos va a quedar acá. Entonces va a llegar un momento en el que el cascajillo y conjuntamente el lodo se ha quedado tanto que tienes que abrir rápidamente esta compuerta para generar lo que llamamos un flush. Entonces hace flush aquí y entonces supuestamente ese flush lo que hace es causar un poco de vacío y con el vacío elimina todo lo que es ese sedimento. ¿De acuerdo? Y luego vuelve al río. En esta parte tienes la parte de la transición hacia el canal y del canal. Normalmente aquí yo pondría un desarenador más para que esto sea con agua bastante clara, que vaya transportando agua clara. Porque si transporto agua con arena, esto va a tener efecto abrasivo en el canal. Y no quiero eso, realmente no quiero eso. Quizás aquí haya una equivocación respecto a qué cosa quería en
cosa. ¿No es cierto? Entonces, esas son las obras de tomas superficiales. ¿No es cierto? Ahí tienes también una toma superficial, que es lo que hacemos nosotros en pendientes, con ríos, en torrenteras, algo que tenga una pendiente grande, ¿no es cierto? Y entonces, cuando tienes pendientes longitudinales grandes, lo que hacemos es hacer esta toma, llamada una toma de fondo, como lo que estás viendo acá. Le colocas una rejilla acá y dejas que el agua caiga en la rejilla para desviarla hacia otro lado. Rara vez se encuentra en una situación tal que puedes apoyarte en los dos estribos. Esto significaría que los dos estribos son roca, ¿no es cierto? Para que tú te puedas apoyar. Si no son roca, el agua va a ser... El agua es... Hasta tiene cerebro, creo. El agua es inteligente, ¿no es cierto? Va a ir por donde menos resistencia tenga. Eso es el agua. Va por... Si este talud no está bien, por aquí lo va a ir horadando, hasta que se va a salir por ahí. ¿No es cierto? Entonces... Es esta captación la que nosotros conocemos con el nombre de toma tirolesa. El Tirol está en Suiza, ¿ya? Me imagino que en Suiza, no, yo no conozco Suiza, ¿no es cierto? Pero me imagino que es un país montañoso, Suiza, y en sus montañas han colocado este tipo de tomas, ¿no es cierto? Tomas de fondo, y de ahí entonces está el nombre de toma tirolesa. ¿Ya? Esa es una toma tirolesa en la captación directa. Luego tenemos las captaciones directas de las estaciones de bombeo, que son las estaciones de bombeo directo de río. ¿No es cierto? Pones una bomba en el río y se acabó, ¿no es cierto? Entonces vas a poder captar las aguas en el río. También pones las aguas en captaciones como esta, aunque yo no favorezco este tipo de captación, porque esto va a ir y bajar. Ya tienes aquí una determinada altura de succión. Lo que pasa es que no hay ninguna bomba, las bombas centrífugas no hacen el efecto de succionar propiamente. Lo que hacen es crear un vacío, y cuando crean un vacío para que el agua equilibre, entonces sube por la cañería mal llamada de succión. Entonces, si tú podrías crear vacío perfecto, solamente si apellidas Jesucristo puedes captar vacío perfecto. Solamente el Señor hace cosas perfectas. Nosotros no. ¿No es cierto? Entonces, al haber rozamiento en el tubo, al haber rozamiento en la criba, en todas esas cosas, perdemos carga. ¿No es cierto? A nivel del mar, ¿cuánto es la presión? Son 10 metros de columna de agua. Entonces, si yo pusiera mi bomba, mi chupador, entre comillas, no es chupador, ya les he dicho, ¿no es cierto? Si pongo ahí la válvula, la coladera, la pongo a 10 metros y soy capaz de causar vacío perfecto, entonces el agua va a subir 10 metros. Pero no es eso lo que sucede, es un poco menos, quizás puedas subir 9.2, 9.3 metros. En ciudades de altura como la nuestra o como en el altiplano boliviano, ya eso no puedes hacer porque hay el vacío ya no es tan 10 metros de columna de agua. Aquí solamente los jugadores de fútbol de la selección boliviana creen que no tienen ventaja jugando en la altura. Claro que hay ventajas. A ver, anda a jugar futbolito tú. Así joven como eres, vas a ver que vas a sacar la lengua a los 10 minutos estás afuera, porque has sacado la lengua hasta tus tobillos. Tienes que acostumbrarte a la falta de aire. Y obviamente la presión es menor, ya no son 10 metros de columna de agua, deben ser unos 750, 780, una cosa así. De tal manera que cuando pateas la pelota, obviamente agarras una velocidad fantástica y además el viento con la presión hace que más o menos se mueva la pelota de izquierda para derecha. Pobre arquero. Por eso los arqueros vienen con un brujo más delante, ¿no es cierto? Para saber para dónde va a ir la bola
y nuestros pataduras no patean al arco, gracias, y los arqueros de los equipos contrarios dicen gracias a Dios, que se han conseguido delanteros que no son delanteros. No patean al arco nunca, ¿no es cierto? Así que ahí está. Antes pateaban al arco. Antes estaba el Platini Sánchez, estaba el Bomba Gutiérrez, esos pateaban al arco. Estos otritos, por el amor de Dios, creo que mi nieta creo que patea más fuerte. Así que hay que conseguirse pues alguien que patee fuerte con efecto para que la bola vaya de izquierda a derecha y el arquero no sepa qué hacer. Les vamos a meter como 5 o 6 goles, ¿no es cierto? No hay duda. Bueno, por ejemplo, tenías que haber sido Maradona para ir a jugar a Oruro, ¿no es cierto? Que pelo pincho, caray. En Oruro todavía es menos. No importa que tu jugador resista físicamente. La pelota va a ser maravilla. Se ha hecho tirar 6-1, creo, el argentino en mi cabeza. ¿No es cierto? Claro, era eso, ¿no? Entonces, las obras de captación directas, es mejor tener entonces una balsa donde esta distancia entre la coladera y el eje de la bomba sea siempre constante, de tal manera que todo baja o todo sube. Entonces, ahí sí, te acepto que tengas una estación de bombeo de este tipo. De este tipo hay la estación de bombeo en el canal Tamengo. Yo no he hecho el canal, la captación ya estaba hecha, pero de verdad era algo para ver, ¿no es cierto? Entonces, el canal Tamengo es el canal que une la laguna Cáceres con el río Paraguay. Y en el canal Tamengo está nuestro único puerto, el Puerto Aguirre. Es el único puerto que tenemos los bolivianos tan grande comercial. Hay los puertos pequeñitos como Puerto Villazuel, Puerto Almacén, chiquititos. El puerto más grande que tenemos es Puerto Aguirre, está en ese canal. Y solamente tiene de nombre canal, pues te parece una orilla, no ves la otra orilla. Es grande, grande el tal canal. Y en época de crecida del río Paraguay, el agua va desde el río Paraguay hasta la laguna Cáceres. En tiempo de estiaje va de la laguna Cáceres hacia el río Paraguay. O sea, invierte el flujo. Entonces, si tú tienes una obra de toma, tienes que ser inteligente para que si el flujo viene o va, la caseta esta vaya a flotar. Si esto flota, entonces no hay problema, mantiene constante esta altura. Eso es lo importante, mantener constante esa altura. Hay bombas sumergibles. En una bomba sumergible, la altura de impulsión, la altura de succión es, mira, el agua está por encima, es positiva. No vas a necesitar hacer un esfuerzo en el motor y los impelentes, ya estás con un empujoncito que te va a dar la altura positiva acá. Entonces, con esa altura positiva vas a poder tener con la bomba sumergible vas a poder elevar las aguas. Lo bueno de las bombas sumergibles es que son silenciosas, no tienen altura de succión. Y la altura de succión, no tener altura de succión, elimina una posibilidad de tener cavitación en la succión. ¿Ya? Y solamente vamos a tener impulsión. Entonces, pero cuando estemos estudiando bombas, vamos a ver que la bomba, una cosa es el motor y otra cosa es la bomba. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es el motor, otra cosa es la bomba. Finalmente, esta es una captación indirecta también, ¿no es cierto? Es como lechos de filtración o galerías filtrantes también hay, ¿no es cierto? Este tipo de tomas, mucho se ha hecho en la India, en Bangladesh, por ahí, se han hecho, ¿no es cierto? Son tuberías perforadas que las pones en grava, aquí está la grava, y eso actúa como filtro. Y varias de esas pones aquí una cámara recolectora. Los hindúes lo que hacen es poner varios de estos. Aquí uno más aguas abajo otro, con distancias separadas de 100, 150 metros. Entonces tiene una buena captación de agua, ¿no? Tiene excelente captación de agua. Eso es lo que hace. Entonces,
Esta es la parte de la captación directa. Veamos algo más. La norma, el reglamento de la norma, que ustedes ya tienen la norma, tienen las obras de captación superficiales. Entonces, ese es el reglamento técnico. Y acabo de ver el reglamento técnico, ya se ha subido el reglamento técnico. Por lo tanto, lo mismo que tienen ustedes es exactamente lo mismo que voy a ver acá. Entonces, hay lo que hemos visto en figurita, el canal de derivación, ¿no es cierto? El canal de derivación. Ese es el canal que les decía que los campesinos hacen de lejitos, van haciendo, ¿no es cierto? Simplemente es un canal y nada más, ¿no es cierto? Es un canal abierto en el río, ¿no es cierto? El agua se capta, ¿no es cierto? A través de una captación que le llamamos una captación lateral, ¿no es cierto? En algún caso vamos a hacer una pequeña presita azul, ¿no es cierto? Un azul que es un vertedero Krieger, le llamamos nosotros, para poder sobrelevar las aguas y que entre agüita más clara, digamos, al canal este de derivación. Entonces, este canal debe estar provisto nomás de una rejilla que va a impedir entonces el paso de material flotante. Luego tenemos las captaciones de fondo, ¿no es cierto? Aquí están las captaciones de fondo y las estaciones de bombeo. No sé si tenemos ejemplos. Aquí está. Vamos a hablar de la capacidad de las obras de captación en ríos y arroyos. El caudal mínimo que vas a captar, dice la norma, debe ser igual o mayor que el caudal máximo horario cuando no hay tanque de almacenamiento y o planta de tratamiento. Si tú vas a captar aguas de manantiales, de ríos, de todo, y directamente vas a bombear a la red, cosa que no es aconsejable de ningún modo, entonces esa tendrías que tener con el caudal máximo horario, que después vamos a ver qué es máximo diario y máximo horario. En todo caso, voy a tener el máximo diario si hay un tanque en el camino. Hay un tanque. En todos los casos, sin embargo, en todos los benditos casos, por favor, vamos a hacer esto. En todos los casos, vamos a tener, ¿no es cierto?, que dejar en el río al menos 20% del caudal mínimo diario para un periodo calculado para un periodo de retorno de 5 años. Ningún ambiental, ningún ecologista te va a dejar de que captes absolutamente toda el agua de un río en un punto. Entre ese punto y el próximo afluente, canal, torrentera, río, va a haber destrucción y muerte total de todo, pero no va a haber agua, va a estar seco. Buena sería que solamente los animalitos, las truchas, las mosquitas, todo lo que vive en común, que tiene un sistema ecológico alrededor del agua, puedan ser afectados. Pero también tenemos animales mayores, ¿no? Vaquitas, tenemos ovejas y finalmente el ser humano. Por tanto, hay que ver el contexto, ¿no es cierto?, en el cual se va a desarrollar esta captación. Pero de todos modos voy a dejar siempre de los siempre 20% del caudal mínimo con un periodo de retorno de 5 años. Luego tenemos lagunas y embalses, también pueden ser, ya la laguna, ya el embalse, ya es un caudal medio, ¿no es cierto? Voy a captar con caudal medio. Y el caudal de bombeo debe ser estimado en función del número de horas de bombeo o diagrama de masas. Después vamos a ver, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué vamos a hacer de los elementos constitutivos? ¿Qué es lo primero que vamos a desarrollar? Las rejas. Las rejas, ¿para qué? Para que no pasen los detritos que están flotando. Puede ser que tengan muchos detritos flotando en el agua. Y entonces voy a tener que poner una reja, muchacho. ¿No es cierto? Esa reja, yo calculo la apertura de esa reja.
¿no es cierto? Y debe estar empotrada. Para el cálculo, dice, se debe considerar un área efectiva, ¿no es cierto?, que pasa a través de la reja de 1.50 a 2 veces. En otras palabras, si has calculado 5 metros cuadrados de área de reja, duplicas a 10 metros cuadrados cuando estés construyendo. ¿Esto para qué? Siempre va a haber algún elemento flotante que se tranca entre la apertura de las rejas. Y si se tranca ya si no ves calculado con demasiado, entonces todo lo que se va trancando va obstaculizando el hueco por donde normalmente debería entrar agua, ¿no es cierto? Y entonces cada vez la capacidad de toma de tu muestra va a disminuir, ¿ya? Entonces por eso es que tienes que ver qué es este cálculo. A ver, el área total, dice, debe ser calculada considerando el área efectiva. Vamos a ver, el área efectiva de mínima de flujo que pasa. ¿Cuál es el área efectiva? Obviamente, el área efectiva va a ser el área constituida por los agujeritos, por los hoyos, ¿no es cierto? Bien, aquí le falta la fórmula. En la norma, ¿no? Estaba queriendo ver en la página 62 y la página 63 no hay la fórmula, falta la fórmula de las rejas. Vamos a ver si tengo en un Atzabar. Esta es parte de la literatura en la cual se ha basado la norma, fíjense. Se les va a subir también rejas, aquí está. ¿No es cierto? Estas son las rejas, estas son las formulitas a través de las cuales voy a calcular las rejas. Entonces vamos a seguir con este documento más que con el reglamento, porque algo ha pasado en el reglamento que ha desaparecido la formulita esta. Entonces el área total es el área steel, el área de acero que no deja pasar agua, más el área free, el área libre. ¿No es cierto? Entonces, todo eso constituye el área total de lo que es la reja. Habiendo dicho eso, nuevamente les recuerdo que cuando terminen de calcular esto, dupliques. ¿No es cierto? Entonces, el área del acero, el área esta, es NS por L. Y ahorita vamos a ver qué es N, que es el... Y el N es el número de barras. S es el ancho de cada barra. Y L es la longitud de cada barra. Entonces ya tengo aquí el área que conforma la parte sólida. Esa parte sólida es el que son los barrotes de acero que nosotros normalmente vamos a colocar acá. Y el área libre el área está libre es por donde va realmente transcurrir el agua, agarra y solamente por esa área va a entrar. ¿Qué tiene esta fórmula? C por Q sobre KBA. Vamos a ver qué es C. C es un coeficiente de mayoración que tiene los efectos de colmatación. Nosotros hemos dicho 2 va a ser esto, para tomar el efecto de colmatación. Entonces ya vamos a duplicar de entradita nomás, no voy a esperar calcular todo el área, sino que de entradita voy a decir C, le voy a afectar con C aquí. Entonces, doble de lo que vais a calcular. Caudal sobre velocidades, área. Vamos a ver, caudal es el caudal nomás de diseño y el otro es V sub A, que es la velocidad de aproximación del canal. Cuando tengo la velocidad de aproximación, debo cuidar que la velocidad de aproximación esté entre 0,6 y 1, dice acá, yo diría 0,9. ¿Ya? Porque esto a objeto de que si algo ha quedado atrapado en la apertura de la reja, ¿no es cierto?, no venga la velocidad y fuerce a que pase lo que precisamente ha atrapado la reja, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que controlar cuánto va a ser esta velocidad de aproximación, ¿no es cierto? Debe esta velocidad de aproximación entonces ser calculada. Y K, ¿qué es K? Vamos a K es el coeficiente que te da la forma de la barra de acero. 0,82 si es barras rectangulares, 0,9 si son barras circulares
y 0,98 si son barras con curvas parabólicas. A ver, nunca he visto con curva parabólica a favor del agua. Hay unas, dicen que hay, debe haber en Suiza. Nunca he visto. Unas que ni siquiera son parabólicas, sino son hidrodinámicas, además. ¿No es cierto? Responden no a una parábola, sino a una elipse. Ah, esas tienen K igual 1, pero nunca he visto, ni espero ver. ¿No es cierto? Entonces, ¿con qué coeficiente vas a tomar? 0,8, muchachos. Sea cual fuese la 0,8. ¿Sabes qué? Juan Seguro vivió 100 años. Yo todavía no he comprado pasaje a Miami porque todo lo hago con su factorcito de seguridad, que es mi factor de ignorancia. No te creas tan capo, no lo eres. Nadie es tan capo. ¿Ya? No lo son. Entonces, vamos a ver, para cursos de agua sujetos al régimen torrencial, hay que poner además un tipo de rejas gruesas y rejas finas, ¿no es cierto? Entonces, el desplazamiento, a ver, las rejas gruesas deben ser colocadas entonces en el punto de ingreso, seguida de rejas finas y mallas, como les he dicho. Espaciamiento entre barras paralelas, 7.5 a 15. En cambio, las finas son hasta 5 centímetros. Y para las rejas gruesas, 2 a 4 centímetros para las rejas finas. ¿No es cierto? Entonces, hay que ver. Y las mallas, nunca he colocado malla. Nunca en mi vida. Las mallas se las van a llevar de todos modos. Y lo único que corresponde es calcular entonces la pérdida de carga. Nada más. Es para lo único que sirve esta formulita. ¿No es cierto? Que siempre la pérdida de carga viene con un factor K que multiplica a la energía cinética. Entonces, la energía cinética en todo cuerpo de agua siempre es velocidad al cuadrado sobre 2G. Y entonces, con respecto a eso, vamos a calcular entonces el nivel de las aguas. Muy bien. Entonces, en esta ya vemos K es un pequeño coeficiente, H es la pérdida de agua, velocidad media de aproximación, la gravedad, coeficiente de pérdida de carga. Este coeficiente viene además compuesto. Aquí está. Esta formulita compuesta la he visto en un manual que tengo de la Tailandia, creo que es. Sí, de Tailandia es. Hecho por los gringos de la HZ. Muy buen manualito. Y así he visto también cómo varía entonces este coeficientito K, que es este. Es el que multiplica a velocidad al cuadrado sobre 2G. ¿No es cierto? Entonces, ahí está. Las rejas del coeficiente de pérdida de carga es S. Beta, coeficiente de fusión de las barras. Véase figura 4. Vamos a ver la figura 4. Espero que haya la figura. Después la vamos a ver. Como les decía, varía entre rejas redondas, rejas hidrodinámicas. Entonces, eso va a variar, ¿no es cierto? Beta, ese beta es el coeficiente de forma, entonces, ¿no es cierto? B es la distancia entre rejas, ese es el espaciamiento, ¿no es cierto? Entre rejas. Alfa es el ángulo de inclinación. Este espaciamiento entre rejas está entre medio y medio, entre eje y eje. Parece que aquí se han olvidado también. Sí, aquí se me ha olvidado. Entonces, este espaciamiento viene a ser el medido entre eje y eje. En cambio, A, este B, es simplemente el área libre. Nada más. Entonces, falta aquí, por favor, van a colocar aquí S igual esto. No sé si esto ya ha subido. Vamos a ver el Natsabar. Después lo voy a subir. Cuando termine la clase voy a subir este documento que es muy importante para ustedes y su vida profesional. ¿Ya? Entonces, en mallas el coeficiente de pérdida es este, pero yo nunca utilizo mallas. Así que dejen de fregar con mallas, ¿ya? No freguen con mallas porque se lo van a tirar a la malla. ¿Ya? Entonces, tiran para gallinero, para todo tiran aquí. No hay caso.
de tener nada bien bonito, señor, tiene que ser rudo, ya, que aguante y que nada se lo lleve. En Misicuní, nosotros hemos hecho la captación de toma tirolesa con riel de tren, punto. A ver quién se lo lleva. Está empotrado en hormigón. ¿Eh? Entonces, hay diferentes materiales, ¿no es cierto? La caja de captación, si vas a captar lateralmente, esto va a ir a una caja, ¿no es cierto? Y esa cajita de captación va a ir y va a hacer, lo único que hace es permitir la entrada de agua hacia el conducto, nada más. Y eso tiene un dentelloncito. Y ese dentelloncito tiene la función de aliviar las aguas. ¿Por qué quiero aliviar las aguas? Porque los canales que voy a diseñar tienen una determinada velocidad. Si le entra más velocidad, más caudal, obviamente va a aumentar la velocidad y puede ser que te estés topando con un fenómeno de cavitación. Si han ido alguna vez de excursión a Parotani, tan bonito que son los canales de riego, además de mirar a los ojos a su enamorada como si estuvieran como bobos enamorados, todo el mundo ha sido bobo enamorado, se han dado cuenta que en la parte de abajo del canal se forman unas burbujitas, ¿no? Esa burbujita es cavitación. En cada burbujita, entonces lo que hace cada burbujita es chupar, chupa, crea presión negativa. Y el hormigón solamente puede ser o resistir presión positiva. ¿Qué es lo que hacemos cuando hay presión negativa en los hormigones? ¿Quién aguanta la presión negativa en los hormigones? El fierro, ¿no es? Para eso vamos a ponerle fierro, por eso le llamamos hormigón armado. Y el fierro me va a aguantar entonces las presiones negativas. Y el hormigón la presión positiva, ¿no es cierto? Ese famoso cuadradito que cada vez les muestra su profesor de hormigón armado, que ustedes no quieren entender cómo funciona teóricamente. Yo les digo, muchachos, es muy bueno saber la teoría, porque si después manejan el software y no saben qué era la teoría, están perdidos. ¿Ya? Hasta ahora yo tengo unos colegas ahí en el agua potable que me quieren hacer calcular, que se llama el golpe de ariete, cuando su válvula es de 800 milímetros y para abrir esa válvula, primero son 300 o 400 vueltas. Yo tengo aquí una válvula que hemos abierto la anterior vez, que es en la Ayacucho. Tiene 327 vueltas, ahí está el operador, 327 vueltas. A ver, abre 20. 1, 2, 3, 4, abre 20 vueltas, ya, ahí, deja que se estabilice. Abre 20 más, vamos dejando que se estabilice. Pero eso pues, no se abre una válvula en 10 segundos. Y van a ver cuando estemos viendo la teoría de golpe de ariete. El tiempo crítico es aquel que la onda, una vez que has parado el agua, la onda sigue, por inercia sigue yendo, llega al final y vuelve. Ese que llega al final y vuelve hace una vez la longitud y cuando vuelve hace 2 veces la longitud. Entonces es 2L sobre la A. ¿Ya? Y la aceleración depende del tipo de material. Para fierro fundido aproximadamente 900 metros sobre segundo. Entonces, deberías poder abrir una válvula de ese vuelo en 10 segundos. No le das ni la primera vuelta en 10 segundos, por favor. ¿Para qué me estás haciendo calcular nada ya? Otra cosa es cuando hay rotura. Cuando hay rotura es otra cosa. Pero bueno, cuando hay rotura se ponen otro tipo de elementos. Entonces, cuando voy a calcular el canal de derivación, simplemente lo voy a calcular por Manning, ¿no es cierto? Ni siquiera Manning. Nosotros hacemos Hansen-Williams. No, Manning está bien. Bueno, podrías hacerlo por Hansen-Williams, no hay problema. Todas las fórmulas que tú ves
en el cálculo de agua potable. Lo único que calculan, para lo único que se hace la experiencia, es para saber cuánto es la pérdida de carga. Entonces yo puedo ir al laboratorio de hidráulica y, qué sé yo, testear tubitos de cobre y hago la fórmula de Rocha para pérdida de carga. O tubo de bambú, agarro tubo de bambú y hago la fórmula de Rocha para pérdida de carga en tubería de bambú. Una vez que has empleado, has hecho tu formulación teórica, despejas pues, y esto es un despeje. Esto es un despeje de lo que es S. En realidad tú en el laboratorio vas a encontrar S, no B. Pero simplemente es un despeje para encontrarlo y mostrarlo de la manera que nosotros estamos acostumbrados a ver. Entonces hay la fórmula de Manning, la fórmula de Bazin, ¿no es cierto? La fórmula de Bazin, ¿ya? Dique toma lo vamos a ver en el dique posteriormente. Sí, este es otro dique. Otra cosa la vamos a ver de manera posterior. Preguntas, muchachos. Buenas tardes, siempre una preguntita. Sí. El S que mencionaba, ancho de cada base, ¿eso en un base circular sería el diámetro o el área transversal? A ver, un ratito. Espérate un poquitito, ¿ya? Vamos a ver si puedo encontrarte de una manera demasiado, de una mejor manera esto, ¿ya? Entonces, esto vamos a sacar y Jamboard lo vamos a sacar. ¿Dónde está Jamboard? Ya. Un segundito, ya me estoy alistando nada más. Ya. Entonces ahora voy a compartir. ¿Listo? Y aquí vamos a ver el Jamboard. Entonces, ¿qué son esas partes de las rejillas? Es sencillo. Si esta es tu barrita. Esta es la barrita ya. Aquí está la barra. Y aquí está otra barra. Aquí. ¿Sabes? Ahí está la barra, ¿no? Aquí la cerramos la barra, ¿ya? A la otra barra. ¡Ah, caramba! Aleco dibujando. Y se me está yendo. Lo que pasa es que, perdón un segundito, voy a trasladar el Jamboard aquí. Porque es bastante incómodo en la otra. Voy a dejar de compartir, voy a llevar al otro lado mis meets. Listo. Ahora sí voy a compartir toda la pantalla en el Jamboard 1, pero compartir. Y también en el Jamboard 2, compartir toda la pantalla en la pantalla 1. Ok, ahora sí.
Entonces, aquí vamos a ver el Jamboard, donde está Jump sin título. Entonces voy a borrar toda esta vaina que realmente está fea. Tenía otra bien bonita que se llamaba Whiteboard, pero ahora cobran el Whiteboard. Ya. Y esta es una buena mandarina, pero sirve para los efectos. Esta es una barra. Y esta es la otra barra. Entonces, de aquí, aquí es S. De aquí, aquí es B. ¿Comprendido? Sí, está bien, ingeniero, gracias. Ok. Entonces, ese es de eje a eje, ¿no? Cualquiera que sea el eje, si es barra circular, si es barra de cualquier tipo, de cualquier forma, a su centro de gravedad, listo, se acabó. A su centro. No es de gravedad, al centro de la figura geométrica vista desde arriba. Y B simplemente el espaciamiento entre bases, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, toca otra. Me toca otra clase, por favor. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Inge, esta mañana.